Hola, paso por aquí para comentarte un poco cómo está el cielo estos días. Me parece súper interesante esto que estamos viviendo porque no lo hemos vivido antes en nuestras vidas. Y tanto el Sol como Plutón son protagonistas. Entonces, me gustaría decirte un poco de qué va todo esto y desde dónde abordo yo este análisis como un monográfico de la creatividad. Bien, el Sol entra a Leo el día 22 de julio, es ya, y rápidamente le hace una oposición a Plutón retrógrado en Acuario, ¿de acuerdo? Y eso crea un diálogo entre el arquetipo Leo y el eje, ¿no? Leo-Acuario y el arquetipo Acuario. ¿Leo qué es? Leo es el corazón, es el niño interno, es la creatividad, es la inocencia más pura que tiene lo genuino, ¿no? Esa conexión directa con la esencia, ¿no? Y por otro lado puede ser pues la fijación de argumentos, de yo no me muevo de aquí, como tiene pues esa energía de modalidad fija. También puede ser muy egoico, ¿no? Y estar demasiado pendiente de ser visto, vista. Y bueno, es ese juego, ¿no? Entre luz y oscuridad, ¿no? Que tiene Leo en oposición a Plutón, ¿no? Cómo proyectamos nuestra oscuridad en el otro, lo que no aceptamos o rechazamos del otro precisamente es lo que no aceptamos de nosotros mismos o no nos dejamos ser. Y eso nos chirría, nos crea incomodidad, ¿no? Y eso es lo que hace Plutón, ¿no? Te pone de espejo, ¿no? Oposición, esa sensación, esa verdad interna, ¿no? Tan Leo, bueno, y refleja esa luz y oscuridad. Luz brilla Leo, oscuridad Plutón, ¿no? Y en ese juego también pues podríamos hablar de lo que es la creatividad, ¿no? Y es precisamente una condición necesaria para poder ser creativos es estar en esa conexión con nuestra propia verdad y en conexión con nuestro corazón, ¿no? Esa coherencia interna. Porque hay que hablar de constructos sociales, ¿no? Acuario. ¿Qué pasa con ese miedo que tenemos muchos creativos cuando pues aparece la palabra fracaso, ¿no? En nuestras mentes? Pues precisamente eso, el corazón es valiente, la que no es valiente es la mente, la que tiene miedo es la mente. Y ese constructo que hace la sociedad de fracaso no deja de ser una creencia limitante que se apega a muchos mecanismos de defensa, de desconexión de la emoción e intentar objetivizar y ponerle conceptos a todo, cuando en realidad es mucho más sencillo y hay que ir quitando capas, que es lo que hace mucho un tránsito de Plutón, quitar capas, purificar, para llegar a esa esencia creativa donde la condición necesaria precisamente solo es ser, ¿no? Y estar muy coherente con ese ser. El corazón es valiente, viene de cor, latín, raíz latina que es coraje. Entonces, eso lo que me guía y me transmite es precisamente que tenemos dos opciones en el proceso creativo si tenemos malos resultados, porque en un proceso creativo no existen los fracasos, existen los buenos o los malos resultados si queremos hablar en dualidad, que siempre os digo que me cuesta, ¿no? Pero ¿por qué? Porque en realidad lo que podemos considerar un buen resultado precisamente es algo esperado, predecible, pero lo que nos crea incomodidad, que es la inestabilidad, pues eso lo podemos considerar como algo que no nos es cómodo, no es bueno, y en realidad a lo mejor lo que te fuerza es a ser mejor, ¿no? Porque lo que tiene el proceso creativo es en quién te estás convirtiendo tú mientras estás desarrollando esa idea o ese ideal que tienes en tu mente y que quieres materializar en el mundo real, ¿no? En el 3D. Eso es un crecimiento brutal y a lo mejor el de construir porque has tenido unos resultados que no son los que esperabas, hace que tú mejores muchísimo y que te desarrolles de una manera y aprendas mucho más de eso, crees nuevos caminos neuronales que te lleven a buscar nuevas ideas, nuevas soluciones y nuevos caminos. Con lo cual, ya te digo que entre bueno y malo a veces tampoco es lo que parece, ¿no? Entonces, decirte que la realidad es durísima, ¿no? Y el que esté todo estable no existe. O sea, o algo se está muriendo o algo está creciendo, pero no se queda nunca igual. Entonces, el no hacer nada, en realidad es dejar morir. Y eso apela a la responsabilidad que tenemos nosotros y que además conlleva con ella una gran libertad
pero es una gran responsabilidad el ser objetos activos de lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? Creadores de nuestra vida, no, todos somos creadores. Lo que pasa que sí que es verdad que hay personas que están como más conectadas con esa sensación creativa y se consideran más creativas y otras que no tanto, pero todos somos seres creadores. En realidad está demostrado que los creativos no son más inteligentes que la media de la sociedad, simplemente son personas que se sienten cómodas en esos procesos de juego, de no saber, ¿no? Y se exponen desde una vulnerabilidad a buscar nuevas vías, pero no significa que sean más inteligentes, simplemente son herramientas y habilidades que hacen que desarrollen ese pensamiento más fresco, lateral, alternativo, que eso también es muy acuariano, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite innovar, el salirte fuera de la caja. Y básicamente comentarte que, por ejemplo, unas de las características que pueden tener las personas creativas a nivel social se ven como grandes debilidades, pero yo creo que muchos ya estamos en ese proceso de ver esas debilidades como grandes potenciadores y habilidades que además puedes ayudar a otros, ¿no? A que desarrollen, porque ya has pasado por allí. Una de ellas, por ejemplo, sería el sentirte que piensas demasiado, ¿no? El decir, ostras, es que, claro, esto desde la sociedad se ve como que eres un neurótico, pero en realidad el pensar demasiado lo que significa es que estás en constante búsqueda de soluciones, de grandes preguntas, de crearte, de querer resolver cosas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, si encauzas bien ese exceso de energía vital, porque no deja de ser un exceso de energía vital, te puedes volver muy bueno a la hora de poder enfocarte en esa dirección y después poder desconectar, ¿no? Y en esa desconexión volver a tu esencia, ¿no? Porque si no te desconectas la mente del corazón. Otra tipo de categoría, ¿no? que se les da es las personas altamente sensibles, ¿no? Las personas que somos realmente muy sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor y sentimos rápidamente la vulnerabilidad en el otro, ajeno, ¿no? Desde un lugar como muy empático, muchas veces lo que hace se ve como una debilidad en el sentido de que o eres un intensito, o eres vulnerable, o eres muy dramas, ¿no? Y en realidad lo que hace es que estas personas que conectan tanto con el otro es porque están muy conectadas con esa vulnerabilidad interna. Y no hay otro lugar ni otra vía desde la cual puedas crear que no sea esa conexión. Con lo cual es otra habilidad que viene encauzada. Sintiéndote responsable y no víctima de esa sensibilidad, puedes crear lo que te propongas, ¿no? Y después hay ese margen de imaginación que tienen, ¿no? Desde pensar lo peor a pensar lo mejor, a esperar lo mejor. Si esperas lo peor, eres un ansia. Si esperas lo mejor, eres un idealista. Entonces, pero ese margen que tienes tú de capacidad para sostener todo ese baremo de posibilidades es una potencia brutal de visión para crear lo que otra vez, ¿no? Te surja y creas que puede ayudar al mundo, ¿no? De alguna manera, yo creo que el proceso creativo lo que hace es que todo aquello que has aprendido, interiorizado y realmente forma parte de algo que sientes mucha gratitud y mucha abundancia, de alguna manera, desde ese proceso creativo lo quieres devolver al mundo, lo quieres compartir con el resto, ¿no? Y básicamente eso, sentir también ese vacío, ¿no? Son las personas que sienten un vacío constante que tienen que llenar, pues muchos te dirán, vete a terapia o cómprame el curso, ¿no? Y los típicos cursos online que venden por todas partes. Pero a veces simplemente lo que te pide ese vacío es una hambre, ¿no? Que hablaba en su momento Steve Jobs, ¿no? Es el Big Hungry, es porque ese hambre siempre de poderlo hacer un poco mejor, sin caer en los perfeccionismos, pero siempre ese hambre de querer mejorarte como persona, sin ser buscador insaciable, también sabiendo parar y decir, pero hay ese punto que también creo que es muy característico de las personas buscadoras y creativas, ¿no? Entonces, quería compartirte un poco, ¿no? Ese diálogo entre el miedo y el corazón, la valentía, el instinto, la esencia, la parte de constructo social que hace que frenen, ¿no? esas creencias limitantes que no te permiten ser y conectar con ese corazón y desde ahí mostrarte al mundo, ¿no?
Así que espero que te sirva y seguimos con los monográficos cuando el sol entre en cada uno de los signos.